Diego, ¿alguien te dijo alguna vez, vos sos obsesivo y por eso no podés decidir? ¿Qué es lo que tenías que decidir? Vos sabés que ese alguien es alguien que fue muy respetado y es muy respetado, y las cosas de la vida me analicé 2 años con él. Fue Fernando Ulloa. Fernando. Fernando Ulloa es un referente, un psicoanalista muy importante, Claro muy que sí. comprometido con los derechos humanos. Y alguien quizás me vio peor de lo que yo me sentía y me sugirió que me analizara con él. Es así que bueno. Y yo sentía que era, digamos, un muchachito neurótico más de los miles que hay en la ¿Qué ciudad. edad tenía? Yo tenía 27, 28 años. Y tenía algún problema, digamos, de indefinición sentimental y vocacional. Viste que hay gente que nace con una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal. Yo tenía una insuficiencia vocacional. Entonces fui a parar al diván de Ulloa. ¿De esa altura qué estás haciendo? Yo estaba terminando psicología. Ya había terminado la escuela de periodismo. Yo estudié en TEA, trabajé en TEA muchos años, pero tenía una dificultad para sintetizar. Pero no agarré un buen momento de Ulloa. En un momento yo veía que él quería que yo fuera como trabajara con él, o que él me veía psicoanalista, que yo un poco era o empezaba a ser, pero que no me bastaba. Entonces me decía, vos no podés tener un deseo doble, vos tenés que elegir. Como esa idea de que no puede haber un deseo bifrontal, tenés que ser... Y él quería que yo fuera psicoanalista y que me quedara con él trabajando. Fue raro ese momento, te confieso. Y yo un poco me rebelé irreverentemente. Es una figura muy importante él en ese momento. Había que salvarse, ¿eh? Sí. Y me salvé. No fue una apuesta fácil. Me costó muchos años. Y lo sinteticé, digamos, al final, cuando encontré Políticos al diván, que después te contaré si te interesa. Sí, claro. Pero fue fuerte el tema de que alguien te quisiera moldear de un modo. No es fácil encontrar qué es lo que te gusta en la vida, es mentira, me parece a mí. Yo también en mi experiencia como terapeuta, que todos nacemos con un deseo claro, sino que se va construyendo. Y además, ¿no? Normalmente hay mucha influencia familiar. Absoluta. O del medio que uno admiró. Sí. Si no hay un profesional en la familia, uno admiró a alguien, o tuvo algún tío, un abuelo, qué sé yo, digo, la familia más cercana. Pero vos tenías tu viejo psicoanalista y psiquiatra. Yo tenía mi abuelo psiquiatra, mi padre psiquiatra, mi madre psicoanalista. Digamos, había yo en la mesa familiar se hablaba de psicopatología, pero hay un momento en donde vos tenés que definir si eso en lo que está sumergido está alineado con lo que te hace vibrar, o si es un deseo que te estás alquilando y que en realidad cuando en 10 años te hagas una pregunta en serio sobre eso, te amargues y te angusties mucho. Bueno, hubo que chequear bien que eso fuera real y fuera mío y no fuera una herencia. Fue mío, digamos, pero a mi manera. Digamos. Yo ejercí y ejerzo la psicología con mi vuelta de tuerca más allá de mi historia familiar, ¿no? Fue una búsqueda, y yo siempre que trabajo con adolescentes o jóvenes, laburo mucho con esta idea de que hay un mandato o una idea de que todo el mundo tiene algo. Bueno, mentira. A veces hay que inventarlo y hay que tratar de conectar a las personas con eso que las hace vibrar, con eso. ¿Viste que decís? Me pasó algo ahí, hubo una certeza de que
estoy en conexión con eso. Bueno, hay que empujar a las personas a llegar a ese momento. Yo, honestamente, me parece que cuando nuestros chicos terminan el secundario, muy pocos están realmente convencidos de lo que terminan eligiendo. Muy pocos. Yo les recomendaría a todos, si pudieran, tómense un año sabático. Ventilen un poco, aunque sea cachen una mochila y vayan a dar una vuelta. Porque no es fácil a los 17 o 18 años saber qué va a querer hacer uno toda la vida después. Es muy asimétrico que en un momento de mareo y de desarrollo, incluso del aparato psíquico a los 17, 18 años, vos tengas que hacer una elección tan trascendente y tan, si vos querés, definitiva, por más que después puedas cambiar y modificar y cambiar de carrera. Hay planes de estudio en otros países que tienen como materias comunes en los primeros años y te dan como un tapeo, te van mostrando y vos ya vas eligiendo qué gusto te hace. Y carreras más cortas. Y sí. Con lo cual te permite, eventualmente, si te arrepentís, no sentir que invertiste tanto tiempo. Absolutamente. Yo era muy de mi época, que una vez que elegías, allá ibas. Te casabas. Te casabas También con te la casabas profesión. ahí. Mi propia vida, y no porque lo busqué, me demostró que se puede cambiar, pero de 180 grados a los 40 y pico, y a los 60 de nuevo. Yo empecé la carrera política a los 60. Vos sabés que, Graciela, eso se está resignificando ahora. Hasta hace muy poco tiempo esto estaba leído en términos de fracaso, de algo que no se había consumado, no se había realizado. Ahora hay una mirada que me parece que es mucho más diversa y mucho más rica y menos traumatizante para la gente, que es, dale, qué vuelta de tuerca, como una formación continua y modular, donde vos vas encastrando diversas formas o diversos contenidos que vas aprendiendo y te vas construyendo, ¿no? ¿Cuántas cosas han mejorado en los últimos años? No, por supuesto. ¿Y vos cuándo empezaste a estudiar periodismo? Yo estudié periodismo en una jugada del azar absolutamente. Un día fui a arreglar el taunus de mi madre a Warnes, que es el lugar donde están todos los talleres y demás, y para tomarme el colectivo pasé por la cancha de Atlanta y me crucé con un muchacho que yo conocía en ese entonces, el Turco Cerezeski, que después sería prensa de Charly García, de Coan y de tantos otros. Él no sabe esto que estoy contando porque no volví a tener vínculo. ¿Qué haces, Turco, de tu vida? No, estudio en TEA periodismo. ¿Qué es eso? Me cuenta. Le tomo la dirección y voy a averiguar. Y yo me enganché mucho ahí cuando empecé, porque tenía esta cosa que al obsesivo le gusta tanto. El obsesivo en el buen sentido, ¿Vos te no el reconocés, Obse? Obse en el sentido que curiosidad por todo, quiero saber un poco de todo, como una pulsión de saber. Es distinto, ¿no? Que no es el toque, no es una cosa compulsiva. Este perfil. Y la verdad que descubrí algo ahí que no sabía, no tenía ninguna tradición familiar, nunca tuve parientes, nunca había ido a una radio o a un ¿Leías diario. el diario? ¿Te Sí, gustaba? claro, eso sí. Bueno, eso también es importante, ¿no? Y después me parece que se produjo la síntesis en la idea de cómo escuchás y cómo interpretás. Tardó unos cuantos años y un día me ofrecen hacerles entrevistas a políticos, tal como harías una entrevista o una primera entrevista a un paciente. Mirá, Y bueno, y funcionó. ¿a quién se le ocurrió eso? A Claudio Jacqueline del Diario La A Nación. Claudio. Sí, fue como mi hado madrino. Fui con mucho miedo. La primera fue a Felipe Solá. Y yo me llevé Justo a Felipe. Sí, justo a Felipe. Un tipo muy reflexivo, muy Sí. interesante fue la charla. Entonces yo hacía un genograma, que es como el dibujo del árbol genealógico de quién fue tu padre político, cómo fueron las raíces, las descendencias, si tuviste descendencia política. Y yo ahí lo que iba a hacer era como a correrme de las definiciones o de los títulos políticos, y lo que iba a buscar era los esquemas de pensamiento de los tipos o las tipos en genérico que tomaban decisiones. Me despojaba de me despojaba de mi propia perspectiva política, es decir, yo tengo una opinión política, escribo sobre política,
pero me sacaba ese chip y hablaba como si fuera un paciente. No le daba feedback facial. Viste que si vos mirás a alguien de un modo valorativo o lo contrario, le modulás la respuesta. Vos ponías cara de póker. La neutralidad del analista, si vos querés, me despojaba de mis prejuicios y siempre preguntaba un poco más el para qué. Como averiguando miedos, temores, cuáles eran los resortes de las ideas que disparaban determinadas conductas en ellos. Es decir, como abrir el capot y ver el funcionamiento del motor. Bueno, fue muy interesante toda esa sección y esas entrevistas. Pasaron cosas muy buenas, qué sé yo. Ahí, en una entrevista con Roberto Dromi, que fue de Obras Públicas del menemismo. El gran hacedor del menemismo. Apareció el tema de la irregularidad de la importación del gas licuado. Eso, entre otros lugares, salió de ahí. Notas a sindicalistas que dieron que hablar, a Jorge Brito del Banco Macro que dijo, Cristina no está escuchando la voz del pueblo, después Cristina tuiteando, así que tú estuviste en sesión de un diario, Jorge, ¿por qué no me lo dijiste en persona? Pasaron cosas muy lindas, muy gratificantes de lo profesional y un poco circularmente, volviendo al inicio de la charla, la síntesis de las dos carreras. Yo pensé por momentos que no se iban a sintetizar y para mi sorpresa y alegría pasó. Le encontraste la vuelta. Exacto. Pero vos, a ver, en tu casa, donde había mucha gente acostumbrada a escuchar en el consultorio, ¿te escuchaban? ¿Eras escuchado? Era escuchado, sí. Porque eso acostumbra, ¿eh? Sí. Podías hablar y te escuchaban. Sí. Eso es muy importante. Alojar el discurso de los otros, darle un lugar, aún en el desacuerdo. Cuando vos no escuchás, lo que se produce, vos sabés, porque te has analizado mucho, son las actuaciones, lo que nosotros los terapeutas llamamos un acting. Exacto. Como no me escuchás... Yo de alguna manera voy a hacer que te ocupes de mí. Sí. Si no me escuchás. Y puede ser por las malas. Exactamente. Bueno, en política también. Sí. En política pasa lo mismo. Es decir, no es tan difícil de la vida misma. No es tan diferente de la vida misma. A veces lo que pasa en la política es la prolongación de diversos aparatos psíquicos en colisión o no escuchándose. Estoy completamente de acuerdo con vos. Cuando un discurso no está canalizado, pasa a lo mejor a la calle o pasa a una protesta, digo, salvo las que están armadas a propósito, sí, ¿no? Pero me parece que toda voz debe tener un canal de expresión, ¿no? Y debe tener un lugar de recepción de esa demanda. Eso es el funcionamiento, si vos querés, más próximo al óptimo de la democracia, aún en su perfil más agonista, es decir, más enfrentado. Me parece ahí que se evolucionó mucho en los últimos años, ¿eh? El otro día hablamos... Por cierto, ¿con quién? No, hablamos, digamos, después de la muerte de la Rúa y comparando permanentemente del 2001 a esta parte de todo lo que se creció. Yo creo que hay una cultura cívica mayor, creo que los partidos políticos entendieron que la violencia ya como forma de manifestación es muy dañina incluso para ellos mismos, que siempre hay un 20-25% de la población que es la que se cae al agua en las crisis, que son siempre los mismos, y que en general, digamos, no hay violencia política, siempre tocando madera, pero hay mucha cosa en donde uno es optimista de lo que ha pasado en los últimos años. Sí, incluso la violencia verbal, que no significa solamente el insulto, sino el desconocimiento exprofeso, etcétera, etcétera, que impera, que es parte de nuestra cultura y en otros países también, no nos vamos a rasgar las vestiduras, no está empujando, como yo me temía, a esa otra violencia callejera, ¿eh? Pues yo siempre me temí que la violencia verbal provocara o promoviera la violencia física, vamos. Aun cuando en alguna gestualidad en la calle se está notando violencia, ¿eh? Más allá de los hechos aberrantes. Yo hago una generalidad y un comparativo. No es que no hayan pasado cosas, ocurrió Nisman, que sigue siendo una incógnita ahí.
Digo, pero en términos generales hay un lenguaje que me parece que ha mejorado, que no incluye la violencia per se. Sí. Puede haber manifestaciones de violencia, pero me parece que hoy día los líderes tienen conciencia de cuidarse un poco más porque saben que sus palabras pueden multiplicarla. Entonces ahí me parece que hay un estado de hipervigilancia mutua en donde se sabe que no está aceptado que en Argentina haya muertos. La idea Como de represión consecuencia es intolerable. de un hecho político. Vos podés discutir el orden, si hay un protocolo antipiquete, cómo se regula una protesta. O si no hay, o si sirve la pena o no vale la pena. Pero es cierto. Pero el mismo tipo que te pide orden para circular por la ciudad, si vos sos gobierno y se produce un muerto por tu policía, es la primera persona que te va a pedir critica. una renuncia. Entonces me parece que ahí ha habido una evolución, ¿no? Sí, yo creo que esto, bueno, yo a veces le llamo los restos del consenso del 83. El consenso del 83 para mí nunca más era, nunca más a los golpes militares, pero también nunca más a la violencia en la política. Y en cierta manera eso ha pervivido. Por ahí no en el lenguaje, cuando hay reconocimiento o ensalzamiento de los 70, con un pensamiento muy antiguo, pero en los hechos es cierto, no lo ves. Absolutamente. Lo ves un poco en el sindicalismo a veces, ¿no? Sí, pero fíjate que el sindicalismo también evolucionó y se cuida muchísimo y, digamos, sin idealizar y sin ingenuidades, creo que hay, más allá de algunas caras visibles históricas que siguen apelando a esta cosa más de los fierros y de la capacidad operativa de frenar. Viste que yo siempre digo que los dos grandes inventos de la humanidad son la rueda y el palo en la rueda. Digo, más allá que a veces sí hay palo en la rueda, No sabía. me parece que hay como una idea de saber hasta dónde tenés que regular o cómo se negocia de otro modo. No sé si estoy un poco optimista hoy, Graciela, ¿te parece? Pero yo creo de verdad. Y a lo mejor eso. estás contenta por estar conmigo. Estoy contento. Bueno, estoy contento. Yo sé que vos no gustás de los sabores empalagosos y dulces, pues yo estoy especialmente honrado de poder charlar con vos, te admiro mucho, pero bueno, cortemos con tanta dulzura que no te gusta. Exactamente. Contame un poquito de tu parte humorística. Yo te conozco con sentido del humor. Lo que no recordaba, o no sabía, que habías escrito o coescrito guiones para Pettinato y para otros programas. Sí, yo tuve una formación, una desprolija formación de guionista de humor, digamos, no hay una escuela de guión. ¿Y dónde la tuviste la formación? A la fuerza, en algún proyecto, sí, en donde teníamos que escribir guiones para algunos conductores, y la verdad es que el humor, viste que a mí me gusta mucho Wimpy, que es un autor uruguayo de los años 40, y decía Wimpy que el humor es la venganza del tipo, él hablaba del tipo, contra un mundo que no puede colonizar según sus deseos. Entonces es como, a veces es como una forma chiquitita de agresión, casi homeopática, frente a algo que pasa y que vos no podés modificar. Y el humor funciona como esa válvula, ¿no? Y me parece que también un sentido lúdico de la vida te permite convivir mejor con la realidad, y es como un lubricante social, y ¿viste? Por eso yo a veces tengo miedo de la hipercorrección política, ¿no? Esta cosa de que hay tales cosas que no se pueden decir, y yo recuerdo haber leído alguna cosa de Zizek en algún momento, en donde decía cómo hacían en los Balcanes, digamos, los serbios para tomarse una cerveza con los bosnios en un momento de posguerra, y a veces el humor, el humor de la taberna y de poderle hacer un chiste, incluso con algún componente chiquitito xenófobo, que se bien interprete, ¿no? Chiquitito, permitía como válvulas de escape que regulaban una tensión que naturalmente existía. Y que pusiste nada más y nada menos que un conflicto absoluto de los 90 que fue espantoso. Absolutamente. Entonces me parece que a veces el humor ahí funciona como válvula niveladora de un malestar que naturalmente produce la convivencia, ¿no? No, el sentido del humor te salva para muchas cosas.
Totalmente. Yo te digo, yo tengo sentido del humor que me ha permitido, junto con el sueño, que nunca pierdo, la posibilidad de dormir cuando necesito, me salvó de muchas situaciones. Yo creo que me salvó la vida prácticamente. Bueno, yo te invierto a la silla, pero yo recuerdo muy bien tu ejercicio de visualización, muchos años para poder dormir, que vos contabas que lo único que te aliviaba de tanta bronca y tanto dolor era visualizar la imagen de vos, lo puedo contar, Sí, lo he dicho. pegándole un tiro a Videla, A a Macera Macera y a Agosti. Agosti. Y eso te, Y eso no era sentido del humor, ¿eh? no, Eso pero era era- un ejercicio de visualización que te permitía dormir. Así Y, es, y está claro que vos no ibas a agarrar un revólver. imposible. Pero de todas maneras me aliviaba y me permitía dormir. Ahora, además de eso, en situaciones difíciles, salir por primera vez a la calle en una manifestación que estaba prohibida, etcétera, podernos reír de la situación, poder hacer chistes y tener sentido del humor, nos permitía, nos daba el coraje de salir o nos ayudaba. Claro, a los que habían ido hasta ahí, ¿no? Había montones que ni se acercaban. Pero Es bueno, que era natural. un modo sano de tramitar la angustia frente a una escena que vos no sabes cómo termina, a veces es con algún tipo de chistes. Con chistes. Cuando hay turbulencia en el avión, vas a escuchar chistes. Y no es Sí. que la gente se lo toma en broma. Que a lo mejor es una forma de aliviarse, ¿no? Seguramente, seguramente. Che, y vos además hacés deportes. Algo hago. Siempre ¿Qué fui un haces? perseverante y mediocre deportista. ¿Qué haces? No, ahora hago poco. En su momento entrené bastante triatlón, que es nadar, correr Ah. y carreras y demás. Pues te Ahora movés. ahora mi rutina es anticolesterol, antihipertensivo. Y dos niñitas Hago chicas. gimnasio y blisters de rosuvastatina. Bueno, ese último deporte es sencillito. Che, y dos nenas chiquitas. Tengo dos niñas, Hay una que te deja Lara, dormir de poco. 5 años, y ¿Y Jazmín? Jazmín, de 5 meses. Bueno, ya duerme. Duerme un poquitito. La experiencia del padre más tardío, esa es mi experiencia. ¿Te la bancás? Me la banco, no sin turbulencias en el avión. Con Conyugal. sentido del humor. Claro, sí. No siempre te voy a decir, No. pero tratamos de que así sea. Es una experiencia viste que también son las preguntas que vos te decís, ¿cuándo es el momento? 15 años antes hubiera estado mejor, 10 años antes, debes decir, bueno, pero estas chicas se hubieran criado, digamos, en el medio de mis ansiedades que hoy por ahí tengo más sosegadas. ¿Sabes cuándo te calmás? Digamos, vos tenés dos posibilidades cuando sos padre grande y te acompleja la edad. O vas a terapia 2 años seguidos y abonás honorarios, o vas a cualquier plaza progre de Buenos Aires, en donde son todos padres canosos, gente grande. Generalmente y te das cuenta el nuevo mundo. de segundo matrimonio con hijos chicos. Segunda vuelta, tercera vuelta. Así es. Ahí te tranquilizás. Nada, Te sale mucho más barato y le compras cosas a las chicas. Absolutamente, absolutamente. Pero has hecho un tiempito de terapia. Si vos tuvieras que, porque algo leí de alguna expresión tuya, de diagnosticar al paciente argentina. Ya, bueno, sí, también como periodista, ¿por qué no? Si cualquier periodista tiene también la capacidad de escuchar y de interpretar, pero como psicólogo y como periodista. Alguna vez caractericé, incluso en ficción, en algún artículo en donde yo jugaba que un terapeuta recibía a la Argentina en femenino por el artículo exactamente. Con Frigio, sí. Digamos, y la Argentina se tiraba en el diván y decía, ¿quiere que le cuente de mis hombres? Roca, Rosas, Perón, Néstor Kirchner. Siempre me busqué hombres muy dominantes, con carácter autoritario. Y cada vez que me busqué tipos más moderados me fue mal,
cuenta la experiencia, la Argentina de la Rúa, ¿no? Y le cuenta... ¿De Alfonsín? Y la de Alfonsín queda ahí, ¿no? Ahí. Queda ahí como aquel que sí tuvo un carácter importante, pero estuvo en un contexto quizás el más complicado de todos. La cuestión es que Argentina ahí lo que cuenta es que se va buscando tipos dominantes y de carácter autoritario, porque en definitiva lo que se ve es que tiene como rasgos border de la personalidad. Border es una cuestión de dificultad en la estructuración de la personalidad, con personalidades más lábiles, más flan, ¿no? Y todo tiene que ver con esta idea de todo o nada. ¿Qué sos? ¿Sos latinoamericanista como en la era de los Kirchner? ¿Sos pro Miami estadounidense con Menem? Hay una dificultad de construcción de la identidad histórica de la República Argentina. ¿Sos argentino siquiera? ¿Cuánta gente confunde y te dice, por decir Buenos Aires, te dice Argentina? Absoluto. La General Paz es su límite. Vos sabés que hay un historiador israelí que a mí me gusta mucho, se llama Yuval Harari. Entonces, Yuval Harari en un momento dice, él es un evolucionista, o sea, va a las cavernas, al principio del Homo sapiens, a los homínidos, y dice, ¿cómo fue que los chimpancés empezaban a colaborar y a cazar y a recolectar? ¿Cómo fue eso? Entonces, básicamente lo importante está en el carácter colaborativo de los grupos. Entonces él decía, hasta 150 ejemplares podían convivir con cierta armonía, cooperando y con cierto éxito. Después de los 150 integrantes empezaba a fracturarse el orden y empezaban a fracasar. Y verifica que hasta hoy día las organizaciones, cuando pasan de 150 a 200 integrantes, tienen problemas. Entonces ahí Yuval Harari se pregunta, ¿qué es lo que hace que hoy día millones de Homo sapiens puedan convivir en algo que llamamos patria o nación? Y contesta, lo que logra esto es que haya un mito. Un mito no por algo que no existe o ficcionado, sino una creencia compartida acerca de lo que somos o acerca de lo que queremos. ¿Y cuál es el mito nuestro? Y esta es la dificultad. ¿Qué nos une? En términos modernos de organización, aunque sea menos poético, ¿cuál es misión, visión? Me parece que ahí hay una pregunta que no está resuelta. ¿Somos agroexportadores? ¿Somos mercado internistas, industrialistas? ¿Somos mix? Esta pregunta de ¿qué querés ser Argentina cuando seas grande? No está del todo contestada. Es que me parece que antes hay una diferencia, Diego, muy, muy grande, que te hacen las grandes provincias, grandes aunque no sean tan extensas, ¿no? Con una capacidad de producción exportadora, por lo tanto de enriquecimiento natural o de vivir con lo suyo, sin el empleo público como central de empuje, y el resto de las provincias que tienen en muchos casos gobiernos precapitalistas. Esa diferencia es muy fuerte, por eso cuesta hablar de la Argentina como un todo, me parece a mí, ¿no? Es así. Por eso algunos decían que el potencial, el acuerdo está firmado, pero si se pone en vigencia el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que va a tardar años, si es que sale todo bien, todo lleno de condicionales, sí, te obliga a definirte, te obliga a definir cuál es tu matriz productiva, al menos hacerla en lápiz negro. Parece que ahí hay una cuestión de identidad no resuelta que tiene desprendimientos de corrientes políticas que cada una ve la salida en puertas diferentes. Entonces vos escuchás hoy en precampaña que algunos dicen que el orden fiscal es principal y sobre eso se construye. Y otros dicen, no, pará, el orden fiscal no garantiza nada, ponele plata a la gente en el bolsillo, incentiva el consumo, cuando se pongan los motores en marcha, ahí podés transformar. Digo, hay una
una diferencia abismal que uno nota en cómo se resuelve cuál es la puerta de salida. Así Ahí es. estamos. Y esa discusión todavía no está saldada, ¿eh? Absolutamente no. No está saldada. Vuelvo a vos Diga. y tus gustos, porque a vos te pueden oír hablar en tu programa, en Terapia de Noticias, en La Nación Más, etcétera, y también en tu programa de radio, pero difícilmente vayas a hablar ahí, por ejemplo, de que te gustan los vinilos. Así es. Los ¿Y por discos de qué? vinilo, Sí. digamos, mucha gente sabe, pero hay chicos ahora que no saben que ese disco negro le apoyás una púa, digamos. Hubo un Ni mundo siquiera saben que hay analógico. una púa. Claro. Digamos, el maravilloso mundo analógico, Sí. que es una cosa que es maravillosa. Bueno, ahí yo colecciono, tengo con unos amigos, presuntuosamente nos hemos dado en llamar el Club del Vinilo, que hay muchos clubes del vinilo, pero Sí. nosotros nos creemos que somos... El- y bueno, el- hace 10 años nos juntamos y compartimos una vez por mes discos, lo que vamos Intercambio. consiguiendo, y versiones Es originales. decir, y que alguien que te quiera hacer un regalo te puede me llevar. puedo hacer algún vinilo, sí. Es muy apasionante ese tema de lo que se puede tocar, ¿no? Hace algunas semanas lo entrevisté a Santiago Kovadlov por un disco libro que sacó. Entonces le digo, Santiago, ¿cuál fue tu necesidad en una era digital imprimir un disco? Que vos decís, viste que ya además casi cada vez hay menos aparatos de Así es. reproductores de CD. Así es. Y dice, lo que pasa es que la piel sigue reclamando sus derechos, es decir, lo táctil, ¿no? Y me parece que hay algo ahí del olfato. Vos abrís un disco, o aunque sea el viejo, tiene como una conexión sensorial que va completando la escucha, ¿no? Digamos, porque la escucha es lo que vos le atribuyas a la escucha, porque nadie tiene la oreja tan fina para decir, mirá cómo este disco de Impulse del año 65 tiene Suena más mejor. canales. ¿Viste? Esto es como un test proyectivo, decís, ¿qué ves en esa mancha? Y bueno, yo veo algo muy lindo porque lo puedo oler, porque sé que tiene este sello, este número de serie. Es lo lindo de la colección, ¿no? De ser un ¿A vos coleccionista. te gusta el olor del diario? Me gusta, sí. Yo no puedo Algunas vivir sin tintas él. más que otras, pero sí. Pero sí, me gusta. Del diario en general, digamos, del papel impreso, para decirlo de alguna Sí, manera. me gusta. La nostalgia no es mi religión, ¿eh? Me parece No. que es una religión. Viste que la nostalgia tiene esta cosa que es como el pasado con Photoshop. Qué lindo, qué felices éramos. Bueno, pero en ese momento, viste que la felicidad tiene esta cosa que no transmite en vivo, transmite en diferido. Qué buenas fueron esas vacaciones, qué felices éramos. Pero en aquel momento no me decías que era en gerundio, estamos siendo felices. Bueno, pero bueno, hablábamos de la tinta y de la vuelta a lo táctil. Me gusta, por momentos, y después volvemos a nuestra era digital. Gracias. A vos, Gracias, un Diego. honor.